buenas tardes. Nos encontramos en la primera vocería de este mes de marzo del año 2020 con Paulina, porque continuamos con nuestras vocerías inclusivas que corresponden aquí en el Palacio de la Moneda. Y hoy día tenemos varias cosas que queremos comentarle a nuestros ciudadanos. Primero, que es un día especial. Hoy día recordamos efectivamente el fallecimiento de Daniel Zamudio. Y como Ministerio de Secretaría General de Gobierno, a cargo de todo lo que es el combate a la discriminación, para nosotros es muy relevante recordar ese día tan duro, tan difícil, tan duro sobre todo para su familia, pero que permitió que un país se remeciera, se conmoviera y sacáramos adelante una ley extremadamente importante como la ley Zamudio o la ley antidiscriminación. Ley que queremos como gobierno del presidente Piñera perfeccionar, mejorar y sacar adelante la política nacional antidiscriminación para que esta sea una política de Estado. Y en este mismo día se ha promulgado la ley Gabriela. Es una ley que es extremadamente importante, que también tiene un nombre propio, también tiene que ver con la fuerza y convicción de una familia que saca adelante una moción parlamentaria, a quienes le agradecemos obviamente a esos parlamentarios que presentaron ese proyecto y que nuestro gobierno decidió patrocinar, impulsar y ponerle urgencia para que hoy día sea una realidad y sea una ley. Creemos que ese es el camino correcto del trabajo en conjunto y en ese sentido nuestro primer comité político y el comité político con los partidos se ha basado en ver cómo viene este 2020, cómo vamos a trabajar en lo que la ciudadanía espera. Queremos llegar a la paz social. Y sabemos que la paz social es efectivamente la agenda en materia de orden público y seguridad. Y es así como el ministro Blumen, con el subsecretario Gali, han presentado a nuestros partidos políticos lo que es la agenda en materia de orden público y seguridad, el plan y la estrategia, pero no para el mes de marzo, sino que para todo el año. Un año que está lleno de hitos, un año que es importante, donde el tema en particular sea cómo conversamos, dialogamos, llegamos a acuerdos y sacamos adelante esta agenda social, esta agenda en materia de pensiones, de ingreso mínimo para las familias y de cómo efectivamente avanzamos en acuerdos en materia de salud. Porque sabemos que la paz social es orden público y seguridad y las leyes de seguridad, pero también las demandas legítimas que tiene la ciudadanía y por las que se ha manifestado en estos ya más de 4 meses. Así que estamos trabajando con nuestro conglomerado para ver cómo sacamos adelante esta hoja de ruta 2020 que ha trazado el presidente y que creemos que va al corazón de las necesidades de la ciudadanía. Así que hemos partido con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Nuestro llamado es que todos se sumen a proteger nuestra democracia, a respetar el orden público, a velar por la seguridad ciudadana y a avanzar en el corazón del programa de gobierno, que es la profunda agenda social. Hola, ministra, buenos días. Muy buenas. Esta mañana el presidente Piñera, en el discurso de promulgación de la ley Gabriela, dio una declaración, la leo textual para no equivocarme: a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas. Posteriormente salió a aclarar, y si bien se refirió a la posición del gobierno sobre la violencia contra las mujeres, no hizo hincapié específicamente en esa frase que dijo durante la mañana. ¿Qué piensa sobre sus palabras o cuál es la aclaración real? El gobierno del presidente Piñera vio en la ley Gabriela el trabajo enorme de una familia de convertir el dolor en la posibilidad cierta de mejorar la condición en la que viven las mujeres que sufren la violencia, para que no haya espacio a la impunidad. Y es por eso que nuestro gobierno le puso urgencia con el trabajo de la ministra Pla y le agradecemos a las parlamentarias y parlamentarios que son autores de ese proyecto de ley. Lo cierto es que para el gobierno hay una sola posición: no hay tolerancia en la violencia contra las mujeres. No puede haber espacio para la impunidad. Y lo que le pedimos y lo que le pide el presidente Piñera a las mujeres es que se atrevan a denunciar, a que no dejemos ni un espacio, por ninguna razón, para que exista tolerancia a la violencia. Es verdad que algunas mujeres muchas veces no se atreven a denunciar por miedo. Es verdad que algunas mujeres no se atreven a denunciar porque creen que no va a haber el apoyo suficiente. Queremos decirle que con esta promulgación de la ley Gabriela vamos a hacer todos y cada uno de los esfuerzos para que el Estado les dé respuesta, para que les dé justicia y para que no haya tolerancia en materia de la violencia.
Lo que le pedimos a las mujeres como oposición es que no duden un segundo en denunciar a quien se atreve a maltratarlas, a ejercer abuso o violencia sobre ellas. Ministra, buenas tardes, pero el presidente se salió de libreto en el discurso, se equivocó, fue una frase desafortunada, no se supo explicar. ¿Qué pasó ahí? El presidente ha aclarado que lo que le pide a las mujeres es una posición de confianza, de convicción, de que estamos cerrando los espacios de impunidad y que para eso es fundamental que denuncien. El llamado del presidente es a que toda mujer que está sometida a violencia se atreva a denunciar. Ministra, buenas tardes. Le quiero preguntar por lo que se dio durante el fin de semana con la marcha del rechazo. ¿Cómo ustedes como gobierno están mirando esta situación y también considerando que, claro, hay hartas de las situaciones que pasaron durante este fin de semana que tampoco deberían haber pasado? Me explico, en el sentido de teníamos manifestantes que también estaban encapuchados por la ley anti-encapuchado, ese tipo de cosas no deberían pasar. No sé cómo ustedes están evaluando esta situación. Bueno, para el gobierno del presidente Piñera, la violencia no es aceptable, venga de donde venga. Independiente de cuál sea el motivo de la manifestación, de cuál sea la razón por la cual hay detrás de querer marchar, lo que tiene que pasar es que esas manifestaciones sean pacíficas, sean a rostro descubierto y bajo ningún parámetro tengan violencia. Y en ese sentido no hay doble estándar. La violencia se condena, venga de donde venga, y esperamos que las manifestaciones de marzo sean manifestaciones pacíficas. El presidente lo ha dicho fuerte y claro. Las manifestaciones pacíficas son bienvenidas en coordinación y con autorización de la autoridad. Queremos resguardarlas, queremos protegerlas. Y esperamos, obviamente, que todas aquellas que se salgan de la manifestación pacífica vayan hacia ser manifestaciones violentas, sean condenadas como corresponde por todos. Ese es el concepto, esa es la línea del gobierno del presidente Piñera al respecto de las manifestaciones. Ministra, buenas tardes. Siguiendo el mismo tema, ¿no teme que a lo largo de la campaña del plebiscito aumenten estos episodios de tensión de ambos lados? Y una consulta más específica, ¿habrá algún tipo de acción judicial contra Sebastián Izquierdo, quien encabeza un grupo que ya ha sido denunciado por agresión a 2 reporteros, a un fotógrafo de Agencia 1 y también a un periodista de Práctica del Mercurio? No le quepa la menor duda que todo aquel que cometa un delito tendrá un accionar como corresponde legal por parte del gobierno. Y en esta materia decirles que el plebiscito del 26 de abril es una tremenda oportunidad para que dialoguemos, para que conversemos. Se han generado durante estos 4 meses probablemente un alejamiento incluso entre las familias y las amistades. El llamado del gobierno es a ver el plebiscito como una oportunidad de poner nuestras ideas sobre la mesa, de poner contenidos, de ver cuál es el país que soñamos y por qué tomamos una de las dos opciones. En ese sentido, el gobierno cree que ambas opciones son legítimas. Y como ambas opciones son legítimas, esta es una oportunidad de dialogar, de conversar. No de enfrentarnos, no de pelear, no de discutir, sino que de conversar y de dialogar. Y al contrario, nosotros esperamos que en la medida que nos acerquemos al plebiscito, más gente quiera dialogar, conversar y participar. El 26 de abril nuestra invitación como gobierno es que independiente de por qué voten, independiente de si están a favor del apruebo o el rechazo, ambas opciones legítimas para nuestro gobierno, ese día la gente se levante a votar. Es un día importante donde se va a definir hacia dónde va nuestro país en los próximos 30 o 50 años. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Le quería preguntar si las palabras de ayer del presidente Sebastián Piñera ayuda a la paz social cuando dice efectivamente de que está dispuesto a decretar nuevamente estado de emergencia, si así fuese requerido. Ayer el presidente dijo algo que ha mantenido desde el primer día que hemos vivido los hechos de violencia que lamentamos desde el 18 de octubre. Que él va a ocupar todas y cada una de las herramientas que tiene para poder proteger a la ciudadanía. Así las ocupó el día 18 de octubre y así las desechó el día 12 de noviembre. Y por lo tanto, él nunca va a dejar de utilizar las herramientas cuando las requiera para proteger y cuidar ciudadanos. Pero con la misma fuerza estamos trabajando, y ustedes lo han visto, con el Ministerio del Interior, con la Subsecretaría del Interior, para reforzar nuestras fuerzas de orden y seguridad de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Hay mayor tecnología, hay mayor cantidad de efectivos policiales en la calle, hay nuevas estrategias, porque queremos obviamente ir recuperando el orden público y la seguridad que tanto requieren las familias para poder ir recuperando su vida cotidiana.
y por lo tanto todos nuestros esfuerzos están dados para tener, ojalá, que no tener que volver a decretar un estado de emergencia. Ministra, quería preguntarle por declaraciones del senador Andrés Salamán. En la segunda dice él que en la centro derecha en general estamos disconformes, dice, con la manera en que el orden público, en que el gobierno ha abordado el tema del orden público. El ministro Blumel es el principal responsable político del orden público, sobre él recae la obligación de producir un giro en el manejo del tema. Quería preguntarle si ustedes se sienten en deuda con la centro derecha o con su electorado, y en segundo lugar, así como ustedes llaman a la oposición a condenar la violencia, ¿hay algún llamado también al senador Andrés Salamán o al oficialismo a evitar este tipo de declaraciones o a colaborar un poco más en esta materia? Nosotros necesitamos la ayuda de todos para poder llegar a la paz social. Necesitamos entender de que esto es mucho más que unas leyes de orden público y seguridad, sino que también una agenda social potente en la que estamos trabajando y priorizando como corazón de gobierno. En ese sentido, el trabajo que está realizando el ministro Blumel es un trabajo que de a poco va a ir mostrando resultados. Tuvimos efectivamente un festival de Olmué que se pudo realizar, un festival de Dichato que también se pudo realizar, y sacamos adelante el festival de Viña, que empezó con complicaciones que todos vimos y que debimos haber condenado todos con fuerza, como fue la violencia del domingo inaugural, pero que terminó en buenas condiciones. Vimos el día de hoy de que a pesar de que tuvimos algunas complicaciones en algunos sectores, en general este primer lunes de marzo fue un lunes de marzo donde la gente pudo realizar su vida cotidiana en su inmensa mayoría. Para eso estamos trabajando, para eso estamos reforzando a nuestros carabineros y a nuestra policía, para eso estamos trabajando mancomunadamente con los alcaldes, para eso el presidente ha tenido reuniones con el Poder Judicial, con la Fiscalía, y esperamos seguir trabajando de la mano con todos y cada uno de aquellos que se sientan llamados a poder efectivamente hacer todos los esfuerzos para llegar a la paz social que la gente anhela. Y en ese sentido, no le quepa la menor duda a nadie que no va a haber esfuerzo que dejemos de hacer como gobierno para recuperar la paz social, donde ahí, por supuesto, que hay un tema muy importante, que es el orden público y la seguridad, pero no es el único, porque sabemos que en el corazón de las demandas sociales también se construye paz social. Ministra, ¿pero se sienten en deuda entonces con la centroderecha, como plantea el senador? Nosotros nos sentimos, cada vez que hay un evento de violencia, en deuda con los ciudadanos, de que tenemos que ponerle más esfuerzo, más corazón, para poder ir recuperando el orden público y la seguridad y devolverle la tranquilidad a las familias. Reconocemos, y lo dijo el presidente ayer, que hemos tenido circunstancias en las cuales durante estos 4 meses que han sido extremadamente violentos, hemos tenido algunas circunstancias en las cuales nuestras fuerzas de orden y seguridad se han visto sobrepasadas y sobredemandadas. Pero también hemos dicho, y lo decimos con convicción, que nos estamos preparando, estamos trabajando muy duro para que esto vaya disminuyendo y para que lleguemos a recuperar la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas de Chile que quieren vivir en paz. Ese trabajo se está haciendo, ha sido presentado hoy día a los presidentes de nuestros partidos políticos, a los jefes de bancada, y ellos han reconocido, en palabras de ellos mismos, que hay una estrategia, hay un plan de acción que esperamos que de a poco vaya rindiendo frutos. Ministra, ¿hay algún antecedente sobre un incendio hasta ahora muy grande en la comuna de Pudahuel? Dicen que hay 3 personas fallecidas hasta ahora. Solamente tenemos una información preliminar de que sería un incendio de una fábrica que al parecer sería una fábrica que tendría elementos explosivos. Está ya bomberos en el lugar, el comandante de bomberos va camino para allá, el director regional de la ONEMI también, y por supuesto que la Seremi de Salud para ver si hubiese riesgo de la población por algún elemento tóxico que podría existir. La información al respecto de los fallecidos no la tenemos en este momento. En cuanto tengamos información fidedigna y cierta de las autoridades en el lugar, la vamos a entregar prontamente. Gracias, ministra. Muchas gracias, chiquillos.